Advertencia, si no has visto Fullmetal Alchemist Brotherhood, no tengo ni la menor idea de lo que estaba haciendo acá. Ve a verla inmediatamente, vale completamente la pena, 10 de 10. Este contenido va a tener spoilers y es probable que no lo disfrutes tal y como deberías en caso no lo hayas visto, estás advertido. El primer episodio de una serie es muy importante, ya que es la introducción del universo que el autor está planteando. Entiéndase como universo no solo la construcción de mundos, sino todo en cuanto a la obra va a tratar, ya sea el tropo central de la historia, la temática o los personajes principales. En esa línea existen muchas series que cumplen un estándar de calidad en cuanto a su primer episodio, pero cuando me puse a pensar sobre el tema no pude evitar pensar en uno de los mejores primer episodios que he leído. Bueno, quizás exagero, pero al menos lo considero muy bueno. Aún así, considero que demostrar mi punto tiene un problema, y es que es bastante enrevesado. Me refiero a que es muy probable que no se me entienda correctamente o que de plano lo consideren algo bastante pesado. ¡Está bien! Ya que debo tocar la importancia de la retrospectiva y los diálogos en una obra aun cuando ni siquiera estoy empezando a hablar de ella. Aquí servimos comida, señor. Y es más, es probable que ustedes no recuerden esos pequeños detalles que yo sí recuerdo por releerme el episodio. No voy a forzarlos a recordar de memoria unos diálogos que a primera vista son bastante irrelevantes, por lo que optaré por un formato un poco menos agresivo y un poco más didáctico. Empecemos a hablar del primer episodio de Fullmetal Alchemist. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょうやり残してることをやり直してみたいからEn pos de hacerles recordar el episodio 1, debo resaltar que, aunque Fullmetal Alchemist Brotherhood es la versión fiel al manga, este no empieza por su episodio 1. Supongo que por los ligeros problemas de ritmo que sufre la serie al inicio quisieron hacer que fuera un poco más llevadero para el espectador, pero la verdad es que no estoy seguro de por qué del cambio. De todas formas, en la versión animada, el episodio todavía mantiene todas las características que mencionaré, aunque, repito, en Fullmetal Alchemist Brotherhood no es el episodio número 1. El capítulo 1, correspondiente al episodio 3 de la versión Brotherhood, llamado Los dos alquimistas, empieza con una página a color que introduce más o menos el origen de la historia de estos dos hermanos, continuando con la llegada de ambos protagonistas a la ciudad de Lior, como se pronuncia, ahorita no me acuerdo. Se escucha por la radio un discurso de un culto religioso mientras que ambos protagonistas comen, y después de mencionar el culto de Leto y la existencia de los milagros del padre Cornelo, ambos protagonistas hablan sobre una misión que deben cumplir. Es aquí donde la serie marca por primera vez una característica importante de uno de los hermanos, Edward Elric, quien al ser interrogado por su opinión acerca de la religión, él responde con molestia que no le interesa, para posteriormente, antes de irse, ambos tiren por accidente la radio en la que se escuchaba el discurso, lo que provoca que se rompa y se peleen con el dueño de la radio. De esta forma es que se nos presenta el sistema de poderes de esta historia, ya que es durante esta escena que ambos hermanos deciden rearmar la radio rota a través de un círculo de transmutación. Un dato importante de esta escena es justo lo que recalcan los hermanos después de rearmar la radio. Ellos no son magos, ni pueden hacer milagros, ellos son alquimistas. Con esta escena podemos entender de forma intuitiva más o menos cómo funciona la alquimia, y se nos establece que en este mundo de fantasía, esta práctica funge como ciencia, y de hecho, posteriormente mencionan cómo se estudia la alquimia como si fuera otra ciencia más. Magic. Tras un pequeño gag que sirve para mostrar algunas particularidades de Edward como personaje, en este caso su disgusto porque alguien lo llame o piense que es pequeño, y el alto prestigio que porta el nombre del alquimista de acero, conocemos a Rose, una devota total al letoísmo, en la cual se nos revela se volvió fiel seguidor del padre Cornelo cuando este le prometió que Dios le da la capacidad de resucitar a los muertos, ya que ella tiene la esperanza de volver a ver a su exnovio muerto. A continuación viene la escena por la que hago este video, la conversación en la capilla, y es que este es el ejemplo perfecto de mucho de lo que me refiero cuando hablo sobre cómo escribir una escena de puro diálogo. ¿A qué? Los hermanos al ingresar a la capilla son recibidos por Rose, quien los recibe con un poco de curiosidad. Vaya, vosotros otra vez. ¿Queréis entrar en la iglesia de Leto? Para nada, lo siento, pero soy ateo, responde Edward. Pues muy mal. Si creéis en Dios viviréis cada día sintiendo su dicha y con esperanza. Es maravilloso. Y si tuvieras un poco de fe, seguro que crecerías un poco. Edward no reacciona muy bien ante estas palabras y Alphonse lo detiene porque piensa de que no fue hecha mala intención. Él decide sentarse en una de las bancas y empieza a hablar. Por favor, ¿cómo puedes creer tan ciegamente en algo así? ¿Crees que rezando se puede resucitar a los muertos? Rose responde. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, tras un momento de silencio, Edward contesta. 35 litros de agua, 20 kilogramos de carbono, 4 litros de amoníaco, 1.5 kilogramos de cal, 800 gramos de fósforo, 250 gramos de sal, 100 gramos de nitrato, 80 gramos de sulfuro, 7.5 gramos de flúor, 5 gramos de hierro, 3 gramos de silicio y otros 15 ingredientes en pequeñas cantidades. Rose evidentemente reacciona confundida.
Estos son aproximadamente los ingredientes que harían falta para una persona adulta. Aunque la ciencia ha logrado determinar estas cantidades hasta la fecha, no se ha realizado ningún experimento con éxito. Falla alguna cosa. Los científicos llevan años investigando, pero hasta hoy no han sacado nada en claro. Puede parecer que ha sido en vano, pero rezar y esperar a que suceda algo sí me parece completamente inútil. Por cierto, los ingredientes que acabo de decir, hasta un niño los puede comprar en el mercado con su paga semanal. Te puede salir muy barato a un ser humano. Rose no le gusta este comentario y reacciona furiosa. Las personas no son objetos. Lo que acabas de decir es una blasfemia. El creador te castigará. Edward se ríe. Los alquimistas somos científicos, y como tales no creemos ni en Dios, ni en el creador, ni en ningún ser ambiguo como ese. Todo aquello que existe sobre la faz de la Tierra tiene un origen demostrable. Resulta irónico que precisamente nosotros, los científicos que no creemos en Dios, seamos los que estemos más cerca de él. ¡Qué arrogante! ¿Te estás comparando con Dios? Ya había oído la misma historia antes. La de un héroe al que se le derritieron sus alas de cera por volar demasiado cerca del sol. De Dios, y que se acabó precipitando de nuevo contra el suelo. Bueno, vayamos por partes. En esta escena hay muchas cosas que resaltar, empezando porque la obra recalca el ateísmo por parte de los hermanos Elric. Bueno, solo lo dice Edward, pero durante todo el episodio parece que su hermano opina igual. Lo importante de este diálogo es justo el rol que cumple cuando lo leemos en retrospectiva, ya que, sobre todo para los que vieron la serie, el que Edward afirme esto cuando el lector sabe completamente el pasado de los hermanos Elric, habla mucho sobre su personalidad. En Fullmetal Alchemist, de hecho, sí existe una entidad ambigua como la que niega Edward, la que los lectores conocemos como la verdad. Y si bien podemos entender a la verdad no como una deidad, sino como la representación física del conocimiento absoluto, que es probable que sea lo que piense Edward, este no lo reconoce como un dios. Así como lo dice Rose, Edward no solo es terco, sino que es arrogante, y eso podemos deducirlo sin necesidad de retrospectiva. La escena te lo demuestra con solo una conversación orgánica. No te lo grita a la cara, sino que hace que los personajes interactúen entre ellos para mostrar la personalidad y particularidades de cada uno de los implicados en la escena. Un ejemplo de esto es Alphonse, quien no actuó durante la declaración de su hermano. Esta acción de Alphonse nos dice que él es más reservado que su hermano, pero también que lo detendrá en caso parezca dejarse llevar por sus emociones y propasarse, lo que también implica que el discurso arrogante de Edward no es innecesario ni es propasarse a los ojos de Alphonse. De ahí que podemos deducir no solo lo que piensa el personaje al respecto, sino también más aspectos de su personalidad. Y repito, esto es el primer episodio, donde se nos presentan todos estos factores importantes, y de una forma magistral, cabe resaltar. Es también importante mencionar cómo cambia el diálogo en retrospectiva, porque para quien haya leído la obra sabrá que la arrogancia del alquimista es fundamental en cuanto a la resolución de la serie, ya que la solución para recuperar el cuerpo de Alphonse y las extremidades perdidas de Edward, a pesar de que toda la serie se mantiene este pensamiento de ir más allá, conocer más y recuperar los cuerpos a través de la ciencia, la solución es justamente renunciar a esta arrogancia del alquimista. Renunciar a tu capacidad de hacer alquimia y que esta capacidad funja como moneda de intercambio para una transmutación tan grande. Al final, fue la arrogancia del alquimista lo que entorpecía el camino hacia la respuesta verdadera. Todo esto es presentado en, repito, el primer episodio. Para finalizar y avanzar la historia, ambos hermanos llegan a la conclusión de que los milagros del padre Cornelo son producto del uso de una piedra filosofal, piedra la cual van en busca. Como es lógico, el padrecito se entera de la visita del alquimista de acero y decide tenderle una trampa. Confunde al alquimista de acero con Alphonse debido a la armadura y le dispara en el casco. Es entonces donde por primera vez descubrimos que la armadura de Alphonse está completamente vacía y que él es básicamente la armadura. Posteriormente en la pelea se revela que tanto un brazo como una pierna de Edward son prótesis, ya que no posee dichas extremidades. Al ser cuestionado sobre esto, Edward menciona el tabú que es el intentar una transmutación humana y el precio que se paga por jugar a ser Dios. Esta escena es interesante por el contraste más que nada. Es interesante mencionar la relación que tienen los protagonistas de esta historia con la religión en este mundo. Fuera del conocido hecho de que la forma que tiene Edward para hacer alquimia fue hecho adrede para aparentar que estuviera rezando, podemos empezar en el episodio 1 por 1. Tanto Dios como los alquimistas pueden hacer milagros. De esta forma se transgrede la imagen de Dios, dando a entender que lo humano está al mismo nivel, sino que es más auténtico. 2. Se hunde la imagen de Dios para dar paso a la supremacía científica. Así podemos conocer la arrogancia del alquimista y se intenta superponer este poder nacido del intelecto humano ante lo divino o lo misterioso. 3. Finalmente se realza la imagen de una entidad superior al existir un castigo para todo aquel que rompa el tabú de la transmutación humana. Así volvemos a la idea de Dios contra el hombre, pero esta vez desde la perspectiva de lo divino como lo victorioso. A lo largo de la serie esto se puede someter a más análisis, ya que este tema se somete a una ida y vuelta, constantemente se intenta realzar lo divino y lo humano dependiendo de la escena y el personaje. Claro que solo estoy analizando el primer episodio, si fuera a analizar todo este tema de lucha entre lo humano y lo divino que existe en la serie tardaría mucho más. Quiero decir, desde la perspectiva de Edward o la perspectiva de padre la cosa cambia mucho, pero de eso no se habla, ya que si no entraríamos en otro tema. Irse por las ramas.
En este video vamos a explicar el uso de la frase irse por las ramas. En cualquier caso, espero me haya explicado la importancia de la retrospectiva y el diálogo en una obra, y sobre todo en el primer episodio, y que haya ejemplificado bien con una de mis obras favoritas. Por lo pronto eso es todo. Les contaré algo nuevo la próxima vez. Chao. ¿A qué servimos? ¡Cállate!